Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión del Derecho a Disentir, el programa en el que platicamos con estudiantes de todo el país sobre algunos de los asuntos más relevantes que ha resuelto la Suprema Corte. El día de hoy platicaremos sobre la obligación constitucional de incluir y contemplar todas las lenguas indígenas que se hablan en una región en la normativa que dispone la información y orientación en materia de planeación familiar que se otorga a dichas comunidades indígenas. Para platicar sobre este tema nos acompañan Reyes Vázquez de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Estefanía Escobar de Historia de la ENA y Josué Mendoza de Medicina de la UNAM. Mi nombre es Samantha Tafich y ahorita mismo comenzamos. Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho a Disentir. El programa de Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de diversas carreras. Hola a todas y a todos. Reyes, me gustaría empezar contigo, ya que estudiaste Derecho y además no solo eso, eres de Yucatán y la disposición que se invalidó pues es precisamente de Yucatán, ¿no? Entonces, me gustaría que si nos pudieras platicar un poquito del caso, el historial de cómo llega este asunto a la Suprema Corte, qué es lo que dijo la Suprema Corte en este asunto específico, por favor. Claro que sí, Samantha. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de acompañarles, sobre todo de hablar de un caso bastante relevante en el estado de Yucatán, sobre todo hablando no solamente de pueblos y comunidades mayas, sino de pueblos indígenas en general, en relación con el derecho a la salud. Primero hay que reconocer que esta fue una acción de inconstitucionalidad que lleva por nombre 109-2020, la cual fue planteada por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de un artículo específico de la Ley de Salud del Estado de Yucatán, el cual fue el artículo 68 en su último párrafo. Y este artículo en realidad es bastante interesante porque no solamente contempla los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en Yucatán, sino que a su vez este artículo fue diseñado por parte del Congreso del Estado, es decir, por parte del Poder Legislativo, para que tuviera una palabra que en realidad fue parte esencial de este caso, de la acción de inconstitucionalidad, y eso es que la información sobre planificación sexual, derechos sexuales y reproductivos debería no solamente estar en español, sino también en lengua maya. Y al parecer, por parte del Congreso del Estado, eso en realidad era una medida afirmativa y bastante progresiva, pues desde antes en la Ley de Salud del Estado de Yucatán no se planteaban esos términos. Entonces, derivado de esto, se planteó esta acción de inconstitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se mencionó que esta disposición en realidad era discriminatoria, porque se estaba enfocando en un solo punto en particular y no daba la posibilidad de una interpretación general que pudiera beneficiar a otros grupos o comunidades indígenas. En este caso, si lo analizamos bajo una postura legal, la Suprema Corte a través del Pleno lo resolvió basándose en 3 puntos medulares. El primero fue respecto del acceso a la información, en el derecho a la salud y sobre todo en la salud sexual. Y bueno, este fue un punto medular que de hecho hay que reconocerlo, que se desarrolló de una forma muy completa y sobre todo muy innovadora. ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque la Suprema Corte, en este afán de tratar de convertirse en un tribunal constitucional y estar a la vanguardia con estándares internacionales, hizo alusión al Sistema Universal de Derechos Humanos y también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y específicamente estoy hablando de la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como también de uno de los casos más emblemáticos en el sistema interamericano, como es el caso de Poblete Vilches versus Chile. Incluso se hizo alusión hacia un término bastante novedoso, el cual es la progresividad. Y bajo este entendido se pudo analizar el derecho a la salud, los componentes y sobre todo determinar que la discusión se basaría en uno de esos elementos, el cual es la accesibilidad, ya que en este caso el artículo 68 no permitía que la información información sobre la salud sexual y reproductiva pudiera ser accesible hacia los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos y comunidades mayas y también otros grupos indígenas. Entonces, creo que con esa parte podemos comenzar para alejarnos un poquito de la parte del derecho y que esta información pueda ser súper entendible para todas las personas que nos están escuchando y también sintonizando y viendo. Perfecto. Muchas gracias, Reyes.
Me parece una explicación muy completa y creo que podemos partir de la información que pusiste sobre la mesa para poder platicar y desarrollar un poquito más el tema. Normalmente me encantaría desarrollar un poco más el tema de derechos sexuales y reproductivos. Me parece que es un tema súper importante y me encanta tocar ese tema. Pero honestamente, aquí hay un tema que me parece más trascendental, que es el derecho de los pueblos y comunidades indígenas. Y es un tema que me parece que no se habla lo suficiente. Entonces, me gustaría que pudiéramos, por lo menos en este principio, enfocarnos un poco a eso. Estefanía, me gustaría escuchar un poco tu opinión sobre el tema que se desarrolló en la acción de inconstitucionalidad que estamos viendo. Y buenos días a todos. Pues el caso desafortunadamente es más común de lo que pensamos, ¿no? En realidad el acceso a la información en lenguas indígenas pues es un tema que se ha tratado desde hace varios años, pero que en realidad no ha operado de manera práctica, ¿no? Entonces, bueno, aquí el conflicto, en este comunicado vemos que el problema es no solo emitir este acceso a la salud, tanto en español como en lengua maya, ¿no? Que es el maya, dentro de las tantas variantes que hay, lo que se enfatiza es en el maya yucateco o maya peninsular. Entonces, bueno, en el área vive no solo la población maya propiamente de Yucatán, ¿no? Sino también hay otras etnias que conviven, y a lo que se refiere este comunicado es que justamente pues todas las personas indígenas de otras etnias que viven en el estado de Yucatán no tienen una traducción, ¿no? El acceso a este tipo de información. Pero aquí hay como una paradoja, ¿no? Porque, o sea, si bien es real que toda la población indígena debe de tener acceso a la información en cuanto a sus derechos en sus lenguas, en realidad, pues para empezar, el acceso en esta lengua mayoritaria que es el maya yucateco, pues ni siquiera lo encontramos como tan visible, ¿no? Por lo regular, pues lo que se encuentra mucho en maya son propagandas, y Reyes no me dejará mentir, propaganda, marketing, ¿no? Respecto a el producto que ustedes quieran, ¿no? Cervezas, cualquier producto de consumo, pero en el ámbito legal, en el ámbito de derechos humanos, pues en realidad hay poca atención hacia eso, ¿no? E incluso si ustedes buscan rápidamente en internet, Ley General de la Salud del Estado de Yucatán o de cualquier estado que ustedes busquen, pues en realidad la información la vamos a encontrar en español, ¿no? Y no la vamos a encontrar en la lengua indígena de Yucatán, o si quieren de Nayarit, de lo que sea, no la vamos a encontrar, ¿no? Entonces, a ver, si ni siquiera en internet está la información traducida a la lengua predominante, en este caso en el estado de Yucatán, en el maya yucateco, pues es alarmante pensar que el Estado provea esa información en otras lenguas, ¿no? Cuando su responsabilidad es hacerlo, y se ha señalado en innumerables eh, discusiones internacionales, foros, etcétera, donde se debe de atender esa necesidad, ¿no? No solo la lengua predominante, en este caso el maya, sino en otras variantes de maya, ¿no? Porque eh, tenemos otros cuatro grupos mayoritarios, pero, y otras variantes, ¿no? Pero entonces la problemática está ahí desde una lengua mayoritaria, ¿no? Si no está traducido y no está accesible la información, o sea, ese es paso número uno. Paso número dos, el acceso a la salud en las lenguas originarias, pues también ya nos habla como de otra incógnita, ¿no? No, y ya ni siquiera hablemos de lenguas mayoritarias, o sea, está el lenguaje español, te ponen el lenguaje maya, pero ni siquiera te ponen la posibilidad en la norma impugnada de que se pueda traducir a petición o sea, esta información que se está proveyendo, ¿no? Entonces, el simple hecho de que ni siquiera a petición, que ni siquiera se debería tener que pedir, pero ni siquiera a petición existe la obligación de proveer la información en la lengua, en el lenguaje que la persona lo solicite. Y eso es lo que más me parece grave de toda esta situación. Josué, me gustaría también escuchar tu opinión, por favor. Sí, bueno, igual buenos días a todos, es un gusto estar aquí de nuevo. Y mira, yo te voy a presentar algunos datos que en medicina son relevantes y quisiera
comenzar con las acciones esenciales para la protección de los pacientes, de todos los pacientes. Estas acciones son ya estandarizadas a nivel internacional y te las voy a decir, te voy a decir 2 de 8 que a mí me parecen relevantes en este caso. En primera, identificar al paciente, o sea, saber cuál es su nombre, etiquetar sus muestras, llevar su carnet con su nombre. Esa es la primera. Y la segunda que pone la Organización Mundial de la Salud es la comunicación efectiva. Comunicación del paciente hacia el médico y el médico hacia el paciente y hacia todos los demás integrantes del equipo de la salud. Fíjate, esto es muy interesante porque si no hay comunicación efectiva, no hay un tratamiento efectivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un médico le da explicaciones al paciente de cómo debe tomar las pastillas o cómo debe de administrarse sus medicamentos vía oral, vía intravenosa, deben ser indicaciones claras para que el paciente las atienda y su tratamiento sea exitoso. Pero cuando no hay una comunicación efectiva, es decir, si en este caso el médico habla español y el paciente no lo habla, si no hay una comunicación efectiva, no va a haber un tratamiento efectivo. O sea, el paciente se va a cansar de llevar a cabo las indicaciones que para él son difíciles. ¿Sí? Entonces, cuando no hay esta capacidad de entender tanto del médico hacia el paciente como del paciente hacia el médico, pues estamos hablando de un fracaso total, ¿no? Y en este caso, imagínate la salud reproductiva habiendo tantos métodos anticonceptivos orales tradicionales que tienen dificultad de explicárselos a los pacientes, se agrava más cuando hablamos de comunidades que están rezagadas, ¿no? Que ni siquiera hay traductores en salud, ¿no? Y como bien lo decía Estefanía, yo en todas las congresos que he ido de medicina, se ven siempre, nos piden carteles de información en salud al público, ¿no? Y yo jamás he visto un cartel que esté traducido en una lengua originaria de México, ¿no? O sea, incluso la mayoría es español y si acaso ves alguno en inglés, pero ninguno está traducido ni siquiera en dialectos digamos, gráficos, no está adaptado a las lenguas originarias de México. Ahora, yo también quisiera decir de que nosotros, todos los mexicanos, tenemos el derecho a la protección de nuestra salud. No tenemos derecho a la salud, pero sí el derecho a la protección de la salud. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos derecho a proteger hasta lo máximo de nuestras capacidades, nuestra salud física, mental, emocional y social. Pero al no tener acceso a una información clara, es decir, en este caso, los pacientes que hablan un dialecto originario de México, si no tienen acceso a la información clara, no, vulnera esto su derecho a proteger al máximo su salud, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Estado? Bueno, como que se hace de la vista gorda, ¿no? Y también el sistema de salud. No he visto o he oído campañas de salud que estén enfocadas a las comunidades de dialectos originarios de México, porque es muy difícil. Es difícil encontrar traductores y todavía traducciones fieles, ¿no? Entonces, este derecho a la protección de la salud es vulnerado y a cantidades masivas. Y también te quisiera definir lo que es la salud sexual y la salud reproductiva. La salud sexual es un bienestar físico, emocional y social en el cual nosotros podemos tener relaciones sexuales placenteras, seguras y libres de discriminación y violencia. Yo quisiera subrayar esto y lo vuelvo a repetir, libres de discriminación y libres de violencia. Y ahora te leo la definición de salud reproductiva. La salud reproductiva es la salud sexual más el derecho de decidir por nuestros propios medios el deseo de tener hijos. Y este derecho a la salud reproductiva involucra el acceso a la información de cómo usar los métodos anticonceptivos seguros y aceptados en algunas comunidades y también el acceso a los servicios de salud. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estas comunidades que no tienen el acceso a la información porque hablan distintos dialectos? En materia de métodos anticonceptivos, pues lo que generalmente vemos, y no solo en México, sino a nivel internacional, es que recurren a abortos, ¿no? Y abortos clandestinos que ponen en riesgo la salud y la vida de la madre, ¿no? Más adelante, si me permites, te voy a dar más cifras, pero yo quisiera también mencionar que
este derecho de acceso a la información pues está vulnerado, ¿no? Y las personas pues como no tienen la información correcta o no pueden acceder a la información correcta debido a su dialecto, pues recurren a estos métodos clandestinos que ponen en riesgo su salud, ¿no? Y fíjate, también este derecho de la salud reproductiva, como dije, tiene, o sea, involucra el acceso a los servicios de salud. Si tú me preguntas cuál es la principal causa de muerte materna en México, yo te voy a responder que es la enfermedad hipertensiva. ¿Y qué pasa cuando hay enfermedad hipertensiva? Generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se habla de que la madre no tuvo un control prenatal y natal correcto, ¿sí? Fíjate, este problema se sucede aquí en la Ciudad de México. Entonces, si este problema de que no hubo un control prenatal correcto, seguro, en la Ciudad de México, ¿cómo estarán las demás comunidades que no tienen el acceso siquiera a un cartel, ¿no? Siquiera a un folleto donde se les diga, tienes que ir a tu control, tienes que pedir esto, tienes estas opciones de métodos anticonceptivos. Entonces, te digo, una cantidad masiva de desinformación que pone en riesgo la salud de poblaciones y de comunidades enteras, ¿no? También te quiero presentar un dato. Fíjate, la primera causa de muerte en mujeres indígenas, que generalmente son estas comunidades rezagadas por la falta de traducciones a su dialecto, la principal causa de muerte son causas prevenibles, ¿no? Y te menciono las dos principales. La falta de atención en salud materna, en salud general, y la desnutrición, ¿no? Cuando se habla de desnutrición en una comunidad indígena, generalmente en algunos países el índice de desarrollo humano se basa en la natalidad de los pueblos. Y si estamos hablando de que en las comunidades hay una alta tasa de mortalidad materna debido a que no hay atención en salud, debido a que no hay información en cuanto a métodos anticonceptivos y planificación familiar, estamos hablando de que en México hay un bajo índice de desarrollo humano en esta materia, ¿no? En lo que concierne a esto. Okay. Muchas gracias, Josué. Pues para estudiar medicina supiste muy bien todos los términos que se aplicaron en el asunto. Me gusta que hayas mencionado y entremezclado todo justo como lo presenta la acción de inconstitucionalidad. Muy relevante todo lo que mencionas. Y qué importante, ¿no? Es un tema muy complejo porque pues entiendo el obstáculo que puede ser para el Estado, para el gobierno, ya sea federal o local, incluir todas las lenguas cuando son cientos de lenguas indígenas las que se hablan en el país y pues en todos sus comunicados replicar todas estas lenguas pues puede ser bastante complicado. Pero estamos hablando, como bien lo dijiste, de un tema fundamental y hipertrascendental que es el derecho a la salud. Y el derecho a la salud viene ligado íntimamente con el derecho a la vida. Es un derecho fundamental de que no podemos prescindir porque lo necesitan para vivir. O sea, entonces el hecho de que no se esté contemplando más que dos lenguas, el español y la lengua maya, me parece que es una omisión bastante grave y me parece correcta la determinación del Tribunal Constitucional de determinarlo inconstitucional, ¿no? Este asunto también quiero platicarles, me recuerda un poco a un asunto que se resolvió bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar en 2016, en el que declararon la inconstitucionalidad de una porción normativa de un artículo que establecía que la lengua nacional era el español. Entonces, ¿qué se hace en ese asunto? Se dice, no puedes establecer que la lengua nacional es el español porque hay muchísimas lenguas y todas son nacionales. El español no es la única ni es la lengua oficial del país. Tenemos muchas lenguas oficiales y tenemos que contemplar a todas estas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, incluso por un tema de dignidad, reconocer todas las lenguas y todos los lenguajes que se hablan originariamente y hasta la actualidad en el país. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión sobre esto, Estefanía, tú que eres un poco más experta en el tema. Sí, bueno, antes de continuar, me gustaría hacer este señalamiento sobre lengua y dialecto, ¿no? Por lo regular, precisamente hemos llevado a cabo como una gran labor para dejar de decirle dialectos a las lenguas indígenas, ¿no? Porque la diferencia entre esto es en cuanto a la cantidad de hablantes. Y creo que la falta de reconocimiento de la cantidad de población indígena que tenemos también se refleja en la manera en la que
nos referimos a las lenguas, ¿no? Llamándoles dialectos, cuando los dialectos sí es una categoría lingüística, pero para referirnos a una cantidad muy pequeña de personas que hablan variantes, ¿no? Y las variantes, bueno, pueden ser de muchas índoles. Entonces, las comunidades indígenas no hablan dialectos, hablan lenguas, y dentro de esas lenguas hay distintas variantes. Y me parece importante algo que señala Samantha, porque tú justo mencionas sobre lo complicado que es traducir e informar a las personas en lengua indígena. Y yo creo que no debería de ser no deberíamos de pensar que es complicado porque en realidad pues la Ley General de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, pues es un comunicado que tiene una validez desde el 2003, ¿no? O sea, ya pasaron casi 20 años desde este comunicado y no ha habido ninguna preocupación por la traducción ni por la difusión de nada, ¿no? Ni del ámbito legal, ni del ámbito de salud pública en ninguna parte del país. Sí hay comunicados, hay distintas renovaciones en materia indígena, en materia constitucional. El mismo INALI ha hecho muchas campañas y demás, pero en realidad de manera tangible pues no lo tenemos tan presente, ¿no? Tanto yo les comentaba hace un momento, por ejemplo, si uno accede tanto solo en Internet, que debería de ser como un principio básico de acceso a la información, a esa traducción de materia de salud, de materia penal, y no encontramos nada en la lengua, pues ahora imagínense de manera tangible lo que ocurre en las comunidades, ¿no? Cuando la discriminación, pues es tan solo para acceder, ¿no? A los sistemas de salud. Y sí, digamos, en el discurso, pues sí, o sea, como distintos gobiernos o en distintos estados, sí se ensalza mucho este discurso de que hay una preocupación por los pueblos indígenas, pero de manera tangible es difícil verlo, ¿no? Y bueno, si ya están aparatos legales como esta Ley General de Derechos Lingüísticos, ahora también es importante señalar qué pasa en la vida, ¿no? Y como les decía, hay más preocupación por hacer marketing de distintos productos en lenguas indígenas donde sí buscan llegar a la población, pero no en derechos básicos, ¿no? Como derecho al acceso a la justicia o a la salud, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Entonces, yo creo que la pregunta es ¿por qué, no? ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué no hay una preocupación? ¿Por qué continúa este desinterés público, desinterés gubernamental en el acceso a la información, ¿no? Número uno y número dos, también en la acción real, ¿no? En la defensa de los derechos, etcétera. Entonces, yo creo que el gobierno ha tenido bastante tiempo y bastante presupuesto para hacer esto, ¿no? Y el INALI precisamente tiene gente muy preparada en todas las lenguas indígenas de México como para llevar a cabo este tipo de tareas, ¿no? Para traducir, para informar, para hacer campañas de información de manera local y de manera estatal en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, creo que hay un desinterés profundo y yo creo que el gobierno ha tenido como bastante tiempo para, bueno, los distintos gobiernos, no me refiero solo al actual, ¿no? Sino a lo largo de estos casi 20 años, han tenido el presupuesto suficiente y los aparatos legales para hacerlo y sin embargo, pues sigue sin ocurrir, ¿no? Claro, qué bueno que lo puntualices, es súper importante y creo que sí lo debía haber precisado. Una cosa, o sea, entiendo perfecto las dificultades y todo, y una cosa es reconocer la dificultad y el obstáculo que pueda representar esta traducción, pero eso no significa que puedan no cumplir con su obligación, que además es una obligación constitucional y que además es una obligación constitucional que es una representación o que se tiene que ejercer y acatar por respeto a la dignidad y al acceso a todos los demás derechos que incluyen para todas las personas y comunidades indígenas del país, ¿no? Entonces sí, no hay una excusa para que se deje de cumplir. Y también hay una falta de desinterés, eso lo tenemos que reconocer. ¿Por qué? Pues tenemos el ejemplo claro, el Instituto de la Defensoría Pública, actualmente en el instituto se hablan 148 lenguas. Hace 3 años cuando comenzaron eran poco más de 30 y esto nada más es en 3 años. Eso es porque hubo disposición para empezar a agregar más lenguas indígenas a la capacidad de todos y todas los defensores públicos federales. O sea,
falta mucho por cumplir todavía hay muchas lenguas que se tienen que incluir, pero si no se empieza, nunca se va a lograr incluir a todas las lenguas indígenas del país. Entonces se tiene que empezar a hacer algo desde hace 20 años, como bien lo mencionas, Estefanía. Tenemos mucho que platicar todavía de esto. Lamentablemente se nos está acabando este primer bloque. Ahorita regresamos con más. No se nos vayan. Estamos de regreso en el derecho de disentir. El día de hoy estamos platicando sobre el derecho de las comunidades indígenas de poder acceder a la información que provee el Estado en su lengua originaria. Reyes, ¿puedes desarrollarnos un poquito lo que se platicó en el bloque anterior y tu opinión al respecto, porque te cortamos un poquito? No, claro que sí, Samantha. Bueno, en la sección anterior estábamos hablando sobre no solamente la cuestión principal de la acción de inconstitucionalidad, que es la 109/2020, sino también creo que una parte muy esencial del derecho que normalmente se olvida, que es la parte sociológica, de qué es lo que pasa. Creo que una parte fundamental para poder resumir todo el bloque anterior es que nos hemos dado cuenta de que la ley no siempre va acorde a la realidad. Y es ahí donde también Estefanía comentó bastante sobre los problemas que se han estado abarcando no solamente en Yucatán, sino también en la generalidad de México. Creo que uno de los puntos más primordiales que abarcó es ¿en dónde vemos las lenguas indígenas? ¿En dónde las vemos? Solamente en propaganda política, en propaganda de marketing, pero no lo vemos como un acceso fundamental hacia nuestros derechos. Y en este caso también es muy destacable su opinión porque nos hace entender que evidentemente la información o puede ser parte de un acceso o puede constituir una barrera para el acceso hacia otros derechos. Y creo que también es una parte fundamental que podemos ver día a día. Es más, si las personas sentimos un malestar, acudimos hacia algún hospital y entonces nos informan de qué es lo que nos está pasando. Pero si nos vamos hasta otras comunidades indígenas y tratamos de acceder hasta esta información y la persona que está allí y nos atiende, pues no puede entenderse con nosotros, nosotras, evidentemente esa va a constituir una barrera. Y es por esto que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo abordó a través de ese concepto, a través de la discriminación y a través de algo muy importante que fue en relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en uno de sus informes sobre personas indígenas, en donde se menciona todo esto que hemos estado platicando, que evidentemente la falta de información traducida a lenguas indígenas es una barrera hacia el derecho a la salud. Y como bien comentaste, Samantha, también al inicio de la anterior intervención, la salud es un derecho fundamental, pero que también se conoce como algo elemental para el disfrute de otros derechos. Y esto ha sido reconocido no solamente en México, sino también desde el plano internacional. También en la sección anterior, Josué estaba hablando de algo muy específico. Y es que aquí normalmente no visualizamos el trabajo de las personas en medicina, y Josué lo ha hecho bastante bien y sobre todo interesante al manifestar que existen protocolos internacionales que son como que la costumbre para poder abordar a las personas, para poder informarles de sus derechos hacia la salud y sobre todo para poder explicarles qué es lo que necesitan hacer. Y es ahí también donde entra un elemento fundamental. Normalmente quienes están dentro de la legislación, quienes están creando esas iniciativas, ponen esa responsabilidad directamente con las personas en medicina, es decir, aquí en Yucatán lo que normalmente se hace es que las personas, pues médicos, médicas en general o especialistas deben dar la información en maya o también en otras lenguas indígenas. Y esta es una obligación que el Estado pasa directamente a ellas y evidentemente esto es desproporcional porque pues una persona no puede saber tantas lenguas. Y si el caso lo hubiera, los recursos también serían limitados. Y en este aspecto, creo que también lo que comentó Josué es qué gran dificultad, ¿no? Qué gran dificultad de que pudieran haber tantas personas y sobre todo tan poca información. Y bueno, lo que se ha estado haciendo aquí históricamente es que ha sido una conquista, como bien comentó Estefanía, poder hablar no solamente en español, sino también en lengua maya. Hay que reconocer la gran dificultad y por eso, dentro del amparo, dentro de la acción de inconstitucionalidad, el Congreso del Estado de Yucatán se excusó o presentó una defensa en torno a esto. Es decir, antes no había y ahora hemos conseguido este progreso para poder dar esta información en lengua maya. Pero bueno, hay que reconocer que no ahí se acaba la obligación, sino que habiendo más de 68 lenguas en México, pues evidentemente todavía falta un largo camino para poder recorrer. Y creo que de opinión personal me quedaría específicamente
con unos puntos medulares. El derecho a la salud evidentemente debe de ser garantizado para todas las personas en igualdad de condiciones. Y aquí probablemente el argumento del Estado es, oye, es que respecto del derecho a la salud nosotros necesitamos un recurso bastante grande porque evidentemente comprende bienes, servicios e instalaciones. Entonces, si me pones eso de forma prioritaria, ¿cómo me pides poder garantizar que esta información sea accesible a todas las personas? Y bueno, parece una pregunta bastante difícil, y es que en realidad lo es. Pero algo interesante es que el Pleno de la Suprema Corte hizo este análisis a través del caso de Poblete Vilches versus Chile, un caso muy relevante a nivel internacional, y enfocó toda su argumentación en un aspecto, en el aspecto de progresividad y también en relación con una observación internacional del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y culturales de Naciones Unidas, y acá enfocó algo primordial. Existen obligaciones inmediatas y existen obligaciones progresivas. Las obligaciones inmediatas, en este caso, es que las personas puedan obtener estos derechos sin discriminación alguna. Es decir, que puedan obtener esa información en todas las variantes de las lenguas que puedan existir para que puedan tomar evidentemente las mejores decisiones. Y acá también hay que reconocer que otro análisis bastante importante fue a través del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde señala que en uno de esos casos emblemáticos, analizando este mismo artículo, que la libertad de expresión en su dimensión para que el Estado tenga la obligación de informar a todas las personas es sumamente importante, porque a través de esa información las personas pueden tomar las mejores decisiones, y es ahí también donde hablamos de consentimiento informado y otros términos que son muy relevantes. Pero a manera conclusiva, indispensablemente, si no accedemos hacia el derecho a la salud a través de la lengua, esto va a ser una barrera gigantesca, no solamente en Yucatán, sino en cualquier otro estado y en cualquier otra región de todo el mundo. Perfecto, muchas gracias, Reyes. Gracias por sintetizar perfectamente todo lo que se dijo en el bloque anterior y por aportarnos tu muy valiosa opinión. Lo aprecio mucho. Josué, ¿te gustaría añadir algo a lo que acaba de decir Reyes? Sí, mira, lo que dijo Reyes realmente le dio al clavo. Esto no solamente es un problema de salud pública, es un problema social. Fíjate, el año pasado la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que 74 millones de embarazos en países de bajos y medianos ingresos fueron embarazos no deseados, ¿no? No tomó, tomó en cuenta todos estos países, no en el caso de México. Te doy los datos del caso de México. ¿Por qué digo que es un problema social? Fíjate, un estudio en Chiapas en el 2008 reportó que el 25% de los embarazos no deseados que hubo en ese año en esa región, el 25% de las mujeres que quedaron embarazadas y no lo desearon así, decidieron abortar y no decirle a su pareja. Y se vio en este mismo estudio que ese 25% de mujeres que decidió abortar y que no decidió comunicarlo a su pareja vivían en condiciones de violencia familiar. O sea, esto también hay que tomarlo en cuenta. No es solamente desinformación, no es solamente que falte información en salud, sino que también se está viviendo un problema social de violencia que ya está muy acomodado en regiones y comunidades originarias de aquí de México, ¿no? Es algo tan normal, tan asentado, que pues sabemos que existe, pero no le damos la importancia, ¿no? Como bien decía Reyes, es una barrera de derechos a la salud y a otros derechos, ¿no? Como la libertad de decidir, pues, cuándo voy a tener relaciones sexuales, con quién, a qué edad, ¿no? México tiene las altas tasas de embarazo adolescente del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando que hay niñas que de 15 a 19 años, o sea, ni siquiera estamos hablando de que el cuerpo ya maduró para poder quedar embarazadas, ¿no? Pero lo dejo ahí sobre la mesa. Esto no solamente es un problema de México. Fíjate, en Estados Unidos en el 2005 se reportó que en ese año, o sea, en el 2005, 42% de los embarazos que se reportaron en todo ese año eran no deseados, pero que aparte de no ser no deseados, vivían una condición de violencia antes y durante la gestación. O sea,
la gestación generalmente no es la causa de la violencia, sino que ya hay violencia atrás, ¿no? Y es triste saber que hay violencia incluso desde la niñez, ¿no? O sea, la violencia acompaña a la mujer, en este caso en las comunidades originarias, se ve que acompaña a la mujer desde todo el ciclo de vida, ¿no? Desde la niñez, la pubertad, la adolescencia, la adultez. Entonces, estas cifras que te estoy dando, ¿qué nos quieren decir? Que hay una relación entre los embarazos no deseados y la violencia doméstica. Bien lo que decía Reyes, o sea, no solamente son derechos de la salud, son derechos que van acompañados, que van ligados, ¿no? Como el derecho de la libertad. Entonces, esta relación entre los embarazos no deseados y la violencia intrafamiliar dice que que disminuye el empoderamiento de la salud de la mujer. ¿Qué es eso del empoderamiento de la salud de la mujer? O sea, el empoderamiento de la salud es decidir qué hago con mi vida sexual, con mi vida social, con mi vida, o sea, todos los aspectos. Cuando hay violencia intrafamiliar, y te estoy hablando de cifras de embarazo no deseado, quiere decir que la mujer no tiene empoderamiento total de su salud sexual y de su salud reproductiva. ¿Se acuerdan que al principio yo daba la definición de salud sexual? Es un bienestar físico, mental, emocional, social, donde nosotros podemos disfrutar de relaciones sexuales placenteras libres de discriminación y violencia. Pero cuando hay violencia intrafamiliar y hay embarazos no deseados, se está hablando de que no hay poder en la salud de la mujer. Entonces, ¿qué pasa cuando disminuye el poder de la salud de la mujer? En este caso, estamos en comunidades que no tienen el acceso a la información tanto de derechos de la salud como otros derechos, como el derecho a la libertad, a la libertad de escoger pareja, a la libertad de cuándo me voy a reproducir, con quién me voy a reproducir. Esta disminución del poder de toma de decisión se traspasa al hombre, ¿no? Que generalmente es quien, pues, toma el control en estas relaciones, y esto se traduce también en que en el acto sexual no hay negociación. Ajá. No hay negociación en cuanto cuando se tienen que tener relaciones sexuales, y no hay negociación, perdón, en los métodos de planificación familiar. No hay negociación tampoco en cuándo reproducirse, ¿no? Y esto, de nuevo, es un círculo vicioso, se traduce en altas tasas de embarazos no deseados. Fíjate, de los 74 millones de embarazos no deseados que se reportó en los países de medianos y bajos ingresos, 25 millones terminaron en abortos inseguros. O sea, no te estoy hablando de abortos totales, sino en abortos inseguros, 25%. En México se reporta que alrededor de 34% de los embarazos no deseados terminan en aborto. ¿Qué quiero decir con esto, ya para no extenderme mucho? Que la falta de acceso a la información en materia de salud también afecta a otros derechos, como bien lo decía Reyes, ¿no? Y esto lo vemos en las secciones rezagadas que hablan de lenguas originarias, que no hay campañas de información en salud y en materia de derecho en estas comunidades, ¿no? Y parecería que no nos afecta a nosotros, pero sí nos afecta, porque todos estos problemas de salud, pues requieren dinero, ¿no? Dinero que nosotros, todos los mexicanos, pagamos y aportamos, y que en vez de atender las causas que son prevenibles y más baratas, pues no lo hacemos, ¿no? Y aportamos más al daño, más al gasto, y todas estas cuestiones negativas. Perfecto, muchas gracias, Josué. Siempre me parece importantísimo y lo más trascendente hablar de derechos sexuales y reproductivos, del derecho a la interrupción legal del embarazo. Me parece que son temas fundamentales que se tienen que poner sobre la mesa y que además se tienen que contemplar todo el tiempo, o sea, no podemos dejarlos a un lado. Qué bueno que los mencionas, lo aprecio mucho. El único tema que veo es que cuando hablamos, y esto lo pregunto más bien, o sea, Estefanía, me gustaría preguntártelo, ¿qué pasa cuando encontramos como a lo mejor una barrera entre, y esto es más allá de este asunto, entre derechos humanos y las costumbres y la cultura de las comunidades indígenas? ¿En dónde se debe marcar la línea cuando estas son, en algunos casos, opuestas? ¿Qué es lo que debe de prevalecer? ¿Cómo se debe de abordar una problemática de ese tipo? Sí, pues mira, le das a la pregunta del millón, porque efectivamente a veces
como desde la parte de antropología, solemos ceñirnos a los usos y costumbres, ¿no? De las comunidades indígenas. Y ahí suele haber como muchos conflictos porque en el sentido de qué hacer como antropólogos, ¿no? O como peritos antropólogos, cuando se da un bloque, ¿no? Entre usos y costumbres y derechos humanos. En realidad es toda una discusión y depende del caso, porque por ejemplo, en este momento que estamos atañidos al tema sobre la interfaz de la comunicación en lengua indígena, y como bien dice Josué, en cuanto a los derechos reproductivos, a veces, independientemente de cómo se han dado las situaciones de la planificación familiar y demás, eso no omite que las personas deberían de ser informadas en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Médicas, legales, para saber si pueden abortar o no. Y eso, pues desafortunadamente no pasa en muchos casos. Sí ocurre, pero no hay una información, digamos, detallada y atenta, ¿no? También a las necesidades culturales particulares. Entonces, en, yo pondría el énfasis en que justo esta preocupación por la comunicación en lenguas indígenas debería de estar en esa interfaz, ¿no? En mostrar el abanico de posibilidades que tienen las mujeres ahora con esta legalización nacional del aborto, cómo se llevan a cabo los procesos, porque también hay cierto desconocimiento y a veces tabú sobre cómo son los procesos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, nuestra labor antropológica es justo estar como en esa intermediación, ¿no? También en dar a conocer, pues, estos derechos, eh, pero también en comprender, ¿no? La parte cultural de estas personas. Entonces, cuando se dan como este tipo de choques entre, bueno, lo que ya ocurrió, cuáles son los mecanismos legales y demás, hay una figura que es el peritaje antropológico o los antropólogos peritos, donde justo hacen esta mediación entre qué ocurre culturalmente, cuáles son las sanciones o cuáles son las aprobaciones dentro de la cultura donde se dé el problema y cuáles son los aparatos legales también para revisar, ¿no? Para solucionar esto. Y entonces es ahí un diálogo que tiene que ir, por supuesto, en favor de la persona, ¿no? De quien esté solicitando el acceso a la validación de sus derechos, ¿no? Y yo no podría hablarte de manera general como se debe hacer así, asado para todos, porque se debe de tomar en cuenta justo a veces estos usos y costumbres y también la voluntad de la persona, ¿no? Porque hay población indígena que, bueno, mujeres que su voluntad no es la de los usos y costumbres, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser pertinentes en casos individuales. Digo, ahorita no es el momento para mencionar distintos casos, ¿no? Pero sí atender que cada caso requiere una particularidad específica, tanto en la materia legal, tanto en materia médica y también antropológica. Entonces, creo que la atención debería de estar ahí y en no olvidar, ¿no? Estas tres partes, porque de repente solo por resolver la manera legal olvidas todo el bagaje cultural y la cultura a la que pertenece esta persona, ¿no? Y entonces ahí puede haber choques que de repente se vuelven irreparables cultural o legalmente, o viceversa. Entonces, creo que hay que poner sobre la mesa casos en específicos para hablar sobre esto, ¿no? Lo que sin duda, sin duda, se debe de olvidar es que independientemente de lo que requiera el particular como individuo y el particular como agente social, debe de estar enterado de la gama de posibilidades en cuanto a defensa jurídica y también jurídica en relación a la salud, a los que somos acreedores todos como ser miembros del Estado mexicano, ¿no? Independientemente de si somos indígenas o no. Claro. Mil gracias. Me encanta tu aproximación y me encanta la solución que un poco pone sobre la mesa. Justo no podemos ver esto como un tema, no podemos establecer una solución general, sino que a lo mejor es algo que se tendría que ver caso por caso. Creo que es algo que se debe valorar. Sí, sin duda, creo que tendría que ponderarlo más, pero creo que estoy de acuerdo con eso. Tendemos mucho en México
la mayoría de la población a ser eurocentrista y a tratar de imponer nuestra cultura y nuestras propias nuestro propio imaginario colectivo en otras comunidades que no lo comparten, ¿no? Y tratamos de imponer nuestras reglas. Entonces, a veces creo que sí puede ser un tema más complejo que lo que aparenta ser a través de una ley, ¿no? O sea, general. Pero bueno, igualmente, ahorita, a pesar de que estamos entrando súper bien al tema, se nos está acabando el segundo bloque. Entonces, vamos a regresar con más en el tercero para poder abordar estos temas con un poco de más profundidad. Gracias a todos. Estamos de regreso en el derecho a disentir. El día de hoy estamos platicando sobre los derechos de las comunidades indígenas de recibir la información en su lengua de origen. Reyes, me gustaría escuchar tu conclusión, también la tuya, Estefanía y Josué, sin duda, pero vámonos por orden. Primero Josué, luego Estefanía primero Reyes, luego Estefanía y luego Josué, por favor. Claro. Será con mucho gusto. Creo que a lo largo de esta sesión hemos estado hablando sobre temas muy importantes, no solamente sobre el aspecto legal, que es sumamente indispensable, pero hay algo que normalmente olvidamos, que es la parte sociológica, para poder entender los fenómenos de nuestra realidad y sobre todo para poder discutirlo. Entonces yo creo que este ha sido un espacio sumamente interesante, no solo sobre el derecho, sino también para poder hablar con especialistas en los diversos temas de salud y también de cuestiones de lenguas indígenas y sobre todo usos y costumbres. Entonces, a mí me gustaría aportar sobre la decisión sobre la acción de inconstitucionalidad 109/2020, que ha sido también un parámetro bastante importante a fin de que esto pueda replicarse en diferentes estados, es decir, los mismos razonamientos, los mismos estándares. De hecho, después, casi al final de la resolución se menciona que evidentemente estos constituyen parámetros nacionales que deberían de seguirse por todas las demás entidades a fin de que no se limiten derechos respecto de pueblos y comunidades indígenas, sino que en cambio se abra la oportunidad para que puedan acceder hacia la información, no solo en el aspecto de la salud, sino también en otros derechos. Porque hay que recordar acá que quizá el derecho a la salud, siendo un económico, social, cultural o ambiental, estos normalmente se están relacionados con un presupuesto económico y normalmente cuando vamos a una institución pública nos comentan que no tienen traductores o no tienen intérpretes, dependiendo, porque no existe el presupuesto. Sin embargo, hay que reconocer que esta es una obligación estatal de carácter inmediato, es decir, que debe de cumplirse de principio a fin desde este momento. Y bueno, también hay que resaltar los comentarios en cuanto al derecho a la salud, que es sumamente indispensable y que en este caso la Suprema Corte, a través del Pleno, hizo uso de los estándares interamericanos y también del Sistema Universal de Derechos Humanos, los cuales son los más innovadores al respecto, que permiten entender no solo las dimensiones del derecho a la salud, sino también su relación con la libertad de expresión, específicamente en el acceso a la información. Y esto es sumamente indispensable, pues aquí es donde vemos que diversos derechos están interconectados. Existe la interdependencia que está reconocida en el país y que a su vez esto es sumamente indispensable para poder analizarlo desde cualquier ámbito en el que estemos, no solamente desde el ámbito legal, sino también desde cualquier otro tipo de ciencias sociales e inclusive desde las ciencias exactas. Creo indispensablemente que esos son los elementos necesarios para poder avanzar como sociedad, no solo en este caso, sino también en las futuras problemáticas que se nos presenten. Entonces, yo quiero agradecerles por la invitación. Para mí ha sido todo un placer platicar sobre algo que ha acontecido en Yucatán y que esto servirá para futuros problemas y, pues, evidentemente, para poder entender cómo funciona la realidad en otros estados. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, me gustaría agradecer el espacio y, bueno, a modo de conclusión, me gustaría señalar que pues si bien todas estas iniciativas en cuanto a proyección de la información en español y en lenguas indígenas es una acción asertiva en términos prácticos, yo creo que debería de ser no solamente en el discurso, ¿no? Porque si bien mencionaba en el primer bloque, ha sido una acción de importancia señalar el reconocimiento de los derechos lingüísticos y todo esto que ha ocurrido a lo largo de casi 20 años, creo que también deberíamos hacer un llamado a la práctica de esto, ¿no? Y que no solo sea
un asunto de corrección política en el discurso, sino que sea una praxis. El hecho de poder informar y hacer válidos los derechos de los pueblos indígenas de México y también de todos los habitantes, ¿no? Entonces, si bien es importante señalar que en las herramientas legales pues están todos estos apartados en la Defensoría en cuanto a la no discriminación, la igualdad de trato y que todo esto se lleve en lenguas indígenas respectivas, pues el llamado o la atención, lo que a mí me gustaría como aportar es que pues se lleven en la práctica, ¿no? Yo creo que los distintos gobiernos y tanto estatales como federales han tenido las herramientas para poder hacerlo. El INALI es una institución que puede aportar mucho a estas discusiones y a la práctica. Entonces, creo que sería importante recordar que existen estas instituciones para poder llevar a cabo el acceso a la información y el ejercicio de la Defensoría de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Exactamente, concluyo en el mismo sentido que todos. Debe de haber una mayor difusión en lenguas originarias, no solo en español, en muchas materias, ¿no? En materia de salud reproductiva, en materia de salud sexual y de salud general, ¿no? ¿Para qué? Pues para promover este empoderamiento, ¿no? Empoderamiento de la propia persona, no de su cónyuge, no de la comunidad, sino de la propia persona, que se empodere de su salud y de sus derechos, ¿no? Como bien lo decía Reyes, de los derechos que van ligados con el derecho de la salud, con el libre ejercicio del derecho de la salud, ¿no? Y esto, pues, también una mayor difusión en cuanto a cultura, ¿no? En cuanto a cultura de la población general, para ver cómo es la dinámica social de las comunidades que están rezagadas por su lengua originaria, ¿no? Del resto de la mayoría de la población. Y pues todo esto se puede llevar a cabo con una colaboración multidisciplinaria, ¿no? O sea, que no solamente esté el gobierno, sino que también esté el sector salud, el sector cultural, las comunidades, ¿no? Y los traductores, si es que hay una organización, desconozco si la haya, pero que todo estos grupos multidisciplinarios trabajen en conjunto en pro de la salud de las comunidades más marginadas por muchos años, ¿no? Es cuanto, y gracias por el espacio igual. Bueno, pues muchas gracias, Estefanía, Reyes, Josué, un gusto escucharlos a todos. Y muchísimas gracias a todos los que nos ven desde casa. Esto fue una emisión más del Derecho a Disentir por Justicia TV. Yo soy Samantha Tapich y nos vemos hasta la próxima.